tal? Bendiciones, gloria a Dios, un gusto volverme a encontrar con cada uno de ustedes en este devocional de la palabra de Dios. Esto es Efesios 2:20, doctrina apostólica y profética. Tu servidor Jordi Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual, tu llamado, tu ministerio. La porción de las Escrituras está en segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38. Eliseo acaba de recibir una doble porción de la unción y el poder del espíritu de Elías. Y con esta unción él llega a Gilgal, donde hay un escuadrón de profetas, una escuela profética. Y él le dice a uno de sus discípulos o su servidor, su criado, haz potaje en una olla. La palabra que utiliza ahí es bashal, para referirse al potaje. Cuando él le dice que prepare el alimento para los profetas, dice que sea hecho con conocimiento. Eso es algo que tiene que ser hecho con un amplio conocimiento. Haz potaje en la olla. Pero viene uno de los servidores, uno de los discípulos, y se va al campo y recoge, como en una parra, recoge calabaza silvestre, más o menos parecido a los pepinos, más o menos parecido a los... Pero estos son venenosos, no se pueden comer. Y dice que preparó el guiso del potaje. Y ahora no usa la palabra bashal, que quiere decir ser hecho con conocimiento, o sea, hacer algo con pleno conocimiento, sino que la palabra potaje ahí en el hebraísmo es nasib, que quiere decir algo de lo que no se tiene conocimiento. Por eso dice que recogió estas calabazas silvestres y no sabía lo que era. Era un alimento. Y nosotros podemos tomar algo ahí simbólico, alegórico, para que nosotros entendamos y conozcamos lo que es la sana doctrina. La Escritura dice, decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Jesús, en su época, nuestro Señor Jesucristo, él tuvo que confrontar bastantes herejías. No solo eso, habían 4 órdenes. Una era la de los fariseos, era una secta, eran los más rigurosos en la observancia de la ley. La otra bien conocida era la de los saduceos, que ellos no creían en ángeles, en resurrección de muertos. Había una orden también de una dinastía que se llamaba los herodianos. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de Herodes. Y la última orden, que era la 4ª orden, era la de los celotes, que vivían una vida austera, pero no solo eso, eran supuestamente rebeldes, que se levantaban en armas, en guerras. De hecho, uno de los discípulos, Simón, uno de los apóstoles, fue sacado de ahí, de esta 4ª orden, que era la de los celotes. Entonces estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes, que creían que el reino de Dios se iba a manifestar por armas, por fuerza. Volviendo al tema del potaje en la olla, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a recalcar. 4 de las religiones a nivel mundial donde se van extendiendo, donde se va expandiendo, una es el judaísmo. El judaísmo tiene varias reformas y un movimiento judeo-mesiánico también, pero hay judíos que son ultra recontra ortodoxos. Ellos son bien rigurosos en guardar todo lo tocante a la Torá, que es conocido como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés o la ley de piedra. Estos judíos ortodoxos, el judaísmo, esa es una de las religiones más grandes a nivel mundial. La segunda es el Islam. No es tan conocido aquí en Latinoamérica, pero en Europa y en el Medio Oriente hay muchos países musulmanes. El Islam es lo que predomina y ellos son bien radicales. Ellos adoran a su Dios, Alá. También está el cristianismo. El cristianismo es la religión. Y si se puede decir la palabra religión, aparece en Santiago, es tresquerías. Hacer trescos, ser devoto en algo.
En el cristianismo, que es el que más va creciendo ahorita a nivel mundial, esto es lo impactante, es el que más herejías tiene. Es donde más hay que luchar, debatiendo, donde más hay que examinar, hay que escudriñar, porque dentro del cristianismo hay un montón de subdenominaciones eclesiásticas y hay pseudodenominaciones también que tienen terribles doctrinas. Y dentro del cristianismo están los evangélicos, protestantes o pentecostales, están los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas, los adventistas, y por ahí están los laicos, y por ahí todavía hay jesuitas que se preparan por allá. En el catolicismo también hay los amish que estudian, y también algunas reformas. Otras subdenominaciones como la Iglesia de Cristo, también está la Iglesia del Nombre, la Iglesia Apostólica, y así sucesivamente. Pero esto es lo impactante. La cuarta religión que más crece a nivel mundial es el hinduismo. Allá hay un sinnúmero de creencias, pero esto es lo más impactante, y lo recalco dentro del cristianismo. Es donde más se batalla con las herejías, con las doctrinas torcidas, con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Válgame Dios. Entonces uno, como hijo y como hija de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cristiano, uno tiene que tener un amplio conocimiento en cuanto a la doctrina del Señor. En este caso, este programa se caracteriza por difundir la palabra de Dios y la doctrina apostólica y profética. De hecho, Efesios 2:20 quiere decir edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay que tener un amplio conocimiento, hay que desarrollar un conocimiento. En esta ocasión, el profeta Eliseo le dice a uno de sus discípulos que prepare el alimento para la escuela profética, para los hijos de los profetas, para este escuadrón profético, y toman un alimento sin conocimiento, sin saber, y lo vierten en la olla cuando hacen el guiso, el potaje o la sopa. Cuando hacen este potaje y lo prueban, uno grita, exclaman y le dicen: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que discernir cuál es el alimento espiritual que vamos a digerir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. No podemos decirle amén a cualquier cosa, tenemos que examinar bien las escrituras. La Biblia dice que el varón de Dios, en 2 de Reyes, capítulo 4, 38 en adelante, dijo: traed harina. Y él oró y esparció la harina en el potaje y soltó la palabra, y dice que no hubo más mortandad en la olla. Entonces esto es impactante. Nosotros tenemos que examinar la doctrina de Cristo, porque el fundamento de nosotros es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y en esos pilares nosotros tenemos que crecer. Por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 6 dice que nosotros dejemos los rudimentos acerca de la doctrina de Cristo, de lo que se conoce como el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esos son los primeros bases y pilares para que uno crezca y uno tenga el alimento espiritual, el alimento sólido. Hay muerte en la olla. Tienes que examinar bien cómo vas a alimentar tu espíritu, cómo vas a digerir la doctrina, la enseñanza. ¿Por qué? Porque en el cristianismo es donde los demonios más atacan con herejías. Entonces uno tiene que tener el cuidado, no solo como líder, como ministro, como predicador, como guía espiritual, si quieren llamarle, me refiero al evangelio, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice así, de esta manera, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 5 en adelante, que si un ángel de Dios o un ministro, uno aún de nosotros mismos, les predica diferente evangelio del que habéis oído, el cual sea anatema, cae en un estado de maldición. ¿Cuál evangelio?
el evangelio que nos trajo Jesús, las buenas nuevas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la base de nosotros como ministerios cristianos es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que Él estableció a sus apóstoles, en la cual nos edificamos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Una doctrina apostólica y profética. Tienes que cuidar qué tipo de alimento espiritual vas a digerir en tu espíritu, en tu corazón, porque puede haber muerte en la olla. Y si no tienes conocimiento de algo y eres maestro de la palabra del Señor, un rabí, rabón, como un rabino, si eres un maestro de la palabra, que es la palabra hebrea, rabino, si eres maestro de la palabra, tienes que cuidar mucho qué vas a enseñar, porque si aprendes mal, por ende vas a enseñar mal. Y si la otra persona aprende mal, va a ir una cadena con eslabones de una mala enseñanza. Así que nosotros tenemos el deber de examinar bien la doctrina de lo que vamos a predicar, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a enseñar. Y no solo eso, también tienes que examinar lo que te están enseñando de un púlpito. Aprende a discernir los mensajes, la estructura de un mensaje, lo que se conoce como hermenéutica, homilética o exégesis de las escrituras, ¿no? Apologética también. Son principios que nos pueden ayudar. No hay que ser como el carpintero rajatabla que dijo el dicho, ¿no? Que no sirve esto, no sirve lo otro. No, la Biblia dice examinarlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Alguien dijo por ahí, cómete el pescado pero desecha las espinas. Recibe lo bueno, desecha lo malo. Examina, porque en la olla puede haber muerte. El profeta dijo que preparaban algo que sea hecho con amplio conocimiento, pero prepararon algo que no sabían, que no entendían, que no conocían. La palabra nacir es hacer algo sin conocimiento, sin entendimiento. Yo espero que esta palabra te edifique, te ayude, que esta palabra te bendiga para continuar adelante. Y recuerda, el profeta oró, soltó la palabra, sanó el alimento y luego vino un varón de Dios que trajo 20 panes de primicias, 20 panes de cebada de trigo y trajo trigo nuevo en su grano en su espiga, dice ahí más exactamente, y esta es la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima en el siguiente devocional. Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Dios guarde tu familia. Hasta la próxima.